Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esta es la sexta sesión del curso de Teorías de la Significación del semestre 2021-1 para el sistema de universidad abierta para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y alumnos de Ciencias de la Comunicación. Pues bien, les recuerdo que esta sesión está siendo videograbada, entonces para los asistentes que tenemos ahorita en línea, pues, si hay algún inconveniente de ceder su imagen o algo por el estilo, pues, simplemente pueden, cancelar la imagen de video, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Ahora bien, estamos en, pues, ya el 70% del curso. Hemos llegado a lo que sería la quinta unidad, que son, la interpretación de la cultura. Es un tema amplio, pero comparándolo con los otros temas, a lo mejor se cinen en algunas dos o tres teorías, o tres posturas, para lo cual, pues bueno, la presentación de hoy simplemente se va a centrar en lo que será la semiósfera este, y las perspectivas rusas, en el sentido de lo que será la semiósfera y la intertextualidad de Torov. Hemos dejado de lado un poquito lo que serían las teorías de la cultura, que parten más bien de la visión occidental de Humberto Eco, que bueno, eso es un poco revisar por ahí lo que serían la teoría de los códigos y su teoría informática comunicacional en términos de lo que sería la comprensión de lo que es el significado como los códigos, pero bueno, en esta sesión, por agilizar el tiempo y por el curso que tenemos un poquito tan acotado, pues simplemente vamos a vislumbrar lo que serían las teorías rusas. Entonces, bueno, voy a dar de lleno a lo que sería la presentación de esta ocasión y estaríamos entonces eh, iniciando este tema. Ok, entonces tenemos aquí dos grandes temas, que sería del formalismo a la semiósfera, y pues estaríamos aquí vislumbrando estos objetivos de la sesión, que sería ubicar los antecedentes generales de la semiótica rusa soviética entre el formalismo y el posformalismo, este, el distinguir los aportes sobre la poética y el sujeto desde Mikhail Bakhtin, estimar la dimensión del estudio cultural desde la postura de Yuri Lotman, ¿no? Entonces, vamos a ver que, bueno, la semiótica rusa se puede dividir en varios caminos. Uno sería la formalista y otro es la posformalista o teoría de la cultura. Entonces, vamos a ir viendo primero la primera parte del formalismo, que sería de alguna manera pues vislumbrar algunos elementos básicos, ¿no? Que a veces se entremezclan con la dimensión del estructuralismo, pero van a tener algunos toques un tanto diferentes, ¿no? Por ejemplo, el origen de esta escuela rusa formalista se da en el Círculo Lingüístico de Moscú en 1915 con Roman Jakobson. Luego el Círculo de Opojas, que sería la Sociedad para el Estudio de la Lengua Poética con Víctor Shklovsky y Víctor Schönbaum, que es estudiar la poética como un fenómeno de representación, o sea, como si fuera un signo, ¿no? La segunda etapa de esta etapa formalista es del 21 al 26 con Eschenbaum, Tomaszewski, que son los enfoques semánticos y sintácticos, estudios lingüísticos que luego van a confrontar al marxismo, como Bujarin, más o menos va a tener una visión intermedia. De Eschenbaum vamos a vislumbrar en la tercera etapa, ¿no? Ya como algunas líneas, ¿no? Que sería la parte de literatura y contexto. Tinianov, literatura como sistemas. En Jacobson, pues ya su visión funcional
diacrónica de la comunicación, y de Vladimir Prop va a estar lo que habíamos visto en la morfología del cuento. La herencia formalista tiene varios caminos en el mundo. Uno de ellos va a ser el Círculo Lingüístico de Praga, ¿no? Del 26 al 40, ¿no? Con Jacobson y Bogatyrev. El Círculo de Praga, que ya se va a Estados Unidos, ¿no? En el 35, gracias a René Wallach, ¿no? Que eso sería una teoría literaria con Austin en 1949. Hatfield en la estílica hispánica, que bueno, es un estudioso del estilismo de la lengua hispánica. Entonces comienza a abordar algunos temas sobre los estilos, ¿no? Todorov, realiza una apología de lo que es el formalismo ruso, ¿no? Con su teoría de la literatura en el 65. Y bueno, Mikhail Bakhtin, pues bueno, va a tener una visión poética muy afín a la de Tomaszewski, pero define una propia línea, ¿no? Luego ya muy avanzados, ¿no? Ya un poco en la segunda mitad del siglo XX, Hans Robert Haus ya comienza lo que serían los estudios de la recepción, que ahí se vincula un poquito más con la parte hermenéutica. Digo, estos datos son un poco históricos, pero bueno, sirve para dar contexto de lo que es el formalismo ruso. Ahora llegamos a la parte postformalista, ¿no? Que es Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin es todo un personaje en términos de lo que implica la reflexión de la representación y la poética, ¿no? Tiene varios textos, por ahí está la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? En donde, por ejemplo, ahí en el texto de Rabelais, implica una reflexión cultural o sociocultural en donde no solamente tenía una dimensión particular la parte de la religión católica en la Edad Media, ¿no? Muy cerrada, muy solemne, sino que, por ejemplo, también se vislumbraba, por ejemplo, el folclore de los arlequines, ¿no? Por otro lado, la cultural no, en la parte cultural no canónica, ¿no? Pero que forma parte de estos contrastes, ¿no? En los problemas de la poética de Dostoyevsky comienza a vislumbrar uno de los grandes temas de él, que sería la parte de la narrativa y el autor, y en donde quién es el que narra, ¿no? Su parte de narrativa es vislumbrar cuáles son los personajes, cómo se dan los personajes, y cómo a partir de esto se dimensionan varias voces, ¿no? Lo que sería la polifonía textual. Teoría estética de la novela, pues bueno, viene abordando toda esta teoría del gran autor, ¿no? Y bueno, en estética de la creación verbal, que se hace lo que serían los géneros primarios o los géneros secundarios. Los géneros primarios son aquellos que vislumbran la dimensión de cómo hablamos, por ejemplo, en la vida cotidiana, cómo nos comunicamos. Pero aquí viene algo interesante cuando de alguna manera un texto literario se vislumbra con personajes hablando o platicando, es una manera muy diferente, por ejemplo, a como nosotros nos expresamos, pero parten de ello. Por ejemplo, cuando se hacen guiones, por ejemplo, de cine, pues por más implicados a la realidad quieran ser, pues de alguna manera los actores hablan de una manera particular. Y desde esta manera particular es lo que se llaman los géneros secundarios. Se implica un nivel en donde solamente en el texto se puede hablar de alguna manera, ¿no? El círculo de Bakhtin, que funcionó más o menos del 1920 a 1930, una década, pues estaba reflejado con varios autores, ¿no? Que reflexionaban sobre estos aspectos de poética. Isaevich, Nikolaevich, Medev, Punjabjin
Ivanovich, y entre ellos el más reconocido pues es Voloshinov. Por ahí un texto que se llama La crítica ideológica del signo, ¿no? Y bueno, ya después de los años 70, ¿no? Con Julia Kristeva y Todorov, se rescata todo lo que sería la propuesta de Mikhail Bakhtin. De alguna manera, estamos vislumbrando aquí que el trabajo así había sido desconocido. Mikhail Bakhtin, por a veces retomar teorías occidentales como de psicología o reflexiones no marxistas, pues bueno, se le vio durante el estalinismo con malos ojos y bueno, terminó en un gulag, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una cuestión muy, muy interesante de la vida de él, ¿no? Este, Luego, algunos elementos de Bakhtin, ¿no? Postura ante el estructuralismo, ¿no? Bueno, a través de este texto de Voloshinov se criticaba a la dimensión de Saussure, ¿no? Es una crítica este, ante lo que sería su objetivismo abstracto y en el cual se vislumbra toda una postura en donde, si recordamos que Saussure privilegió la parte de la sincronía, ¿no? Lo que determina, ¿no? Es que si el habla se particulariza a través de la diacronía, entonces ahí es donde perdió en muchos puntos el punto de vista estructural de Saussure, ¿no? Entonces aquí la cuestión es que se debe de estudiar el enunciado y la lengua en uso. En ese sentido, la parte de cómo se está enunciando algo, ¿no? Es como una parte del discurso. Entonces, en una parte diacrónica, ¿no? La postura ante el formalismo ruso es la siguiente, ¿no? El arte literario debe ser comprendido desde el arte en general, o sea, un arte más, ¿no? Pero también tiene una exclusividad lingüística de la estética, sin tomar en cuenta todo lo que serían los valores subjetivos del artista que conllevan en la existencia, la abstracción y concreción de la estética, lo arquitectónico y composicional. A veces esto se confunde con la estética material, con una historiografía de los procedimientos técnicos respecto de cómo se escribe, pero la dimensión que se trata de implicar es cómo se dimensiona el mundo escrito como un quehacer del arte, ¿no? O sea, no importa tanto el sujeto en concreto, sino el sujeto como en abstracto, ¿no? Por eso se dimensiona de una manera distinta, ¿no? Conceptos importantes, pues bueno, aquí la poética se transforma en un estudio de contenido, ¿no? El componente cognoscitivo, ético, la habilidad estética, la polifonía, ¿no? Tiene un papel material, algo como lo que veíamos en la sustancia de la expresión y es forma, ¿no? También aquí tiene una dimensión de conciencia del autor, ¿no? Es el sujeto discursivo, cómo se vislumbra este sujeto discursivo, ¿no? Se establece una dimensión de la polifonía, las voces de la novela, ¿no? Se vislumbra lo que sería la teoría del enunciado, ¿no? Lengua, oración contra la enunciación. Estamos también frente a lo que es el dialogismo, o sea, el hablante, ¿no? El uso de ideologías, ¿no? Cómo, por ejemplo, convergen ciertos puntos de vista en el autor, ¿no? Y, por ejemplo, aquí la parte de la comunicación este, discursiva, ¿no? O sea, de lo social, ¿no? Se implica un contenido específico y una composición. Y pues bueno, aquí viene lo que serían los géneros del discurso, ¿no? Los géneros primarios y los géneros secundarios. Bakhtin luego comenzó a dimensionar un poco de los problemas que hoy en día a veces se vislumbran muchas veces en teorías sociales, ¿no? Como por ejemplo sería la identidad del sujeto, etcétera, ¿no? Entonces,
En la vida y en la vida cada uno de nosotros participamos en lo cotidiano, ¿no? En las costumbres, en la nación, el Estado, en la humanidad, el mundo de Dios. Y es ahí donde uno valora valorativamente en el otro y para otras donde estoy revestido valorativamente de la carne del otro. O sea, como por ejemplo nosotros introyectamos una posibilidad en donde nosotros nos volvemos parte de ese discurso, porque de alguna manera estamos usando el lenguaje para entendernos, ¿no? Y es a través del lenguaje que, por ejemplo, nosotros aterrizamos nuestra visión de la vida, pero estamos usando el lenguaje a través del discurso de los otros, ¿no? O sea, de alguna manera estamos vislumbrando por aquí cómo construimos nuestra textualidad con la que nos expresamos, pero esta textualidad nos sirve para identificarnos en el mundo. Y ahí es donde, por ejemplo, los roles tienen un papel muy, muy interesante, ¿no? Entonces, dice Mijail Bakhtin, ¿no? Yo me conozco y llego a ser yo mismo solo al manifestarme para el otro, a través del otro y con la ayuda del otro, ¿no? Eso se plantea en lo que es la estética de la creación verbal, ¿no? Por ahí, sus micrófonos, creo que por ahí hay un ruido, checarnos, ¿no? Ok, dice Mijail Bakhtin también, los actos más importantes que constituyen la autoconciencia, o sea, cómo nos referimos a nosotros, se determinan por la relación con la otra conciencia. Esto quiere decir que aquí ya se maneja una otredad, ¿no? O sea, nosotros nos comprendemos en el discurso del otro. El otro nos ha puesto un discurso, un gran discurso, ¿no? En donde de alguna manera nosotros nos tratamos de entender en ese problema, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice Tatiana Bubnova, que es una de las grandes traductoras de, de estos textos, ¿no? Dice, percibimos este mundo mediante una óptica triple generada por mis actos, ¿no? Llevados a cabo en presencia del otro. El yo para mí, o sea, cómo me construyo en mi identidad. El yo para el otro, cómo me construye en una heteroidentidad, ¿no? Cómo me circunscribo al significado del otro. Y el otro para mí, o sea, lo que el otro significa para mi conciencia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir en mi identidad, ¿no? Decir, pues yo a lo mejor soy una autoidentidad, soy un caballero Jedi, ¿no? Pero para el otro simplemente soy un ciudadano, ¿no? Y a lo mejor lo que tú pienses para ti, pues bueno, es importante, ¿no? Pero el reconocimiento del otro va a estar, tiene un peso a veces diferente, ¿no? O sea, no tiene que ser necesariamente igual la autoidentidad a la heteroidentidad, ¿no? Porque bueno, todos nosotros nos significamos en términos de objetos de estudio, ¿no? Y el otro para mí, pues bueno, está en esa vinculación dialógica, ¿no? Luego pasaremos ahora a este autor que se llama Yuri Lotman, ¿no? Que es ya parte de lo que sería la construcción de la semiósfera y la dimensión de la semiótica contemporánea rusa, ¿no? ¿Cómo se establece lo que será la semiótica rusa, ¿no? En 1962 se realiza un coloquio, bueno, un simposio, ¿no? En el 62. Y entonces ahí se trataron estos temas, ¿no? Lo que sería la noción del sistema modelizante, ¿no? De la dimensión de la lengua, ¿no? Y lo que sería la teoría de la información, ¿no? También, ¿no? La cultura como red de comunicación, el papel de la lingüística y la lógica en la comunicación, que aquí se vislumbran las dos grandes escuelas, ¿no? Por así decirlo, el estructuralismo y el pragmatismo, la semiótica en la cultura, que sería dimensionar el papel activo del sujeto, ¿no? Un poco reflexionando todas estas partes, ¿no? De cómo nos identificamos con los signos, ¿no? El reconocimiento del pasado intelectual ruso, que pues bueno, tienen una parte ahí de todo lo que se veía, por ejemplo, aquí en el formalismo, pero también en el siglo XIX.
Y pues bueno, ya después esto avanzó a lo que serían las escuelas de verano de Tartu, que sería en el 64, ¿no? Los trabajos sobre sistemas de signos, ¿no? Que los trabajó Lotman, Uspensky, Ming, Abenitsev, Ivanov, ¿no? Ya en el 79 ya se comienzan a vislumbrar a diversos autores, ¿no? Salinsnak, que se ubica en la parte de la lingüística, ¿no? Toporov, que se dimensiona en el estudio de los mitos, ¿no? Ivanov también en los mitos, ¿no? Meletinsky, que por ejemplo el texto que puede encontrarse por ahí de la morfología del cuento de Vladimir Props tiene un estudio muy, muy particular de Meletinsky, en donde hace una reflexión sobre el folclore, sobre Levi-Strauss, etcétera, ¿no? Sirkin, que bueno, pues se va a lo que es los estudios de la cultura hindú. Burevik, que se va a lo que es la parte de la lengua germana, la lengua alemana. Y Uspensky, lo que sería la poética. Y pues bueno, Lotman, pues bueno, es el que de alguna manera comienza a subrayarse también, ¿no? ¿Qué características tiene esta escuela? Lo que sería una escuela interdisciplinaria de semiótica, de hecho no es nada nuevo, ya veíamos esto, que es uno de los papeles fundamentales de la semiótica, y abarcan una semiótica descriptiva y teórica, o sea, semiótica descriptiva estaríamos hablando de enunciar los elementos que componen al objeto de estudio y generar teoría a partir de ahí, ¿no? Por lo regular esto se dimensiona en lo que serían artículos cortos, papers, y que de alguna manera, pues bueno, son investigaciones como tipo ponencias, ¿no? Lotman, ¿no? Establece lo que va a ser primero este texto, el sistema modelizante, en donde plantea el texto literario es un producto de al menos dos lenguajes superpuestos, ¿no? El código de la lengua, ¿no? Y el código literario, ¿no? O sea, hay un código donde más o menos establece una norma en la lengua que todos la podemos comprender, pero por ejemplo no es la misma manera en que uno se comunica a nivel escrito, ¿no? Al nivel verbal como lo usamos, ¿no? Hay un gran sistema, ¿no? Pero ese gran sistema se puede dimensionar en lo hablado, pero también en lo literario, en el nivel escrito, ¿no? Las lenguas naturales implican un segundo lenguaje como el arte, religión o el mito, pero son modelizantes. O sea, cada uno genera una estructura propia, un sistema determinado, y se va al término de la especificación, ¿no? Esto implica que, bueno, implique verse entonces el texto como una metáfora de lo que será la cultura, ¿no? La cultura como un texto, una expresión determinada de sistema de signos, ¿no? Una delimitación y una estructura, ¿no? Y pues bueno, aquí hay unos textos de Lotman, ¿no? Sobre la tipología de la cultura en el 70, sobre el mecanismo semiótico de la cultura en el 71, semiótica del cine y problemas de estética, donde pues vislumbra cuáles los fines hay del cine, ¿no? O esta dimensión. Y pues bueno, y en lo que sería semiótica literaria están las lecciones de poética estructural en el 64 y de lo estructural del texto artístico en el 70, ¿no? Esto va a implicar lo que sería un continuum semiótico, o sea, de cómo tiene que ver esto en la semiosfera, lo que sería la dimensión particular de un elemento, ¿no? Que podemos encontrar con significado, ¿no? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, aquí la tortilla, ¿no? La tortilla mexicana, ¿no? Hay un rasgo que está hecha de maíz, ¿no? O sea, tiene una característica particular para llamarle tortilla, ¿no? Con ella, pues bueno, tiene fronteras e irregularidades semióticas, ¿no? Alrededor pueden haber tortillas pequeñas, como las de los tacos al pastor, o tortillas más grandes, ¿no? Como las que encontramos en las tortillerías, ¿no? Pero si lo mezclamos en un eje, ¿no? De semiosfera, ¿no? Por ejemplo, está la tortilla de trigo del norte, ¿no? Y la del centro, pues por ejemplo, aquí es de maíz, ¿no?
Entonces tiene una irregularidad semiótica donde, pues bueno, aquí están los tacos, ¿no? Pero por ejemplo acá se hacen más los burritos, ¿no? Pero si lo confrontamos a otra dimensión particular, ¿no? Con el mismo objeto, ¿no? Donde se pueden confundir, por ejemplo, puede estar el pan árabe, que es más bien, ya es una, se confronta a lo que sería la tortilla de trigo, ¿no? Por ejemplo, y están ahí los kebabs, ya no son tacos, ¿no? Si lo mezclamos al sur, ¿no? Por ejemplo, lo que serían las tortillas, las tlayudas, ¿no? Y de hecho es interesante, ¿no? Porque bueno, en algún momento, en algún estudio de tipos de pizza en el mundo, ¿no? Planteaban como si la tlayuda sería como una especie de pizza, ¿no? Eso, si se vieran en el eje del discurso del otro para uno, ¿no? O sea, esto implicaría, a lo mejor la significación de pizza, ¿no? Pero, o nosotros no le llamamos, en vez de a las pizzas no les llamamos tlayudas de queso, ¿no? Hechas de trigo, ¿no? Pero pues, sería interesante eso. Pero eso es visto desde el centro de cada punto de vista, ¿no? O sea, la tortilla viene a ser un elemento diferente, ¿no? Entonces, aquí hay términos de frontera, ¿no? O sea, los términos de frontera, ¿no? Donde, por ejemplo, los tacos al pastor, pues es una mezcla entre el pan árabe, ¿no? Pero ahora con tortilla de maíz, ¿no? Con el relleno, por ejemplo, de la carne, que es de trompo, ¿no? Asada de trompo, pero está sazonada, ¿no? Con chiles mexicanos, ¿no? Entonces ahí tenemos un buen ejemplo aquí de semiósfera, ¿no? Donde cada uno de estos puntos, ¿no? Tiene una particularidad, ¿no? Y tiene términos de frontera, en donde se van mezclando particularidades del discurso, ¿no? Luego pasaremos ahora a lo que será Peter Torop, que hace una semiótica de la traducción y la traducción intersemiótica, que no es un tema nuevo, ¿no? Gerard Genet también tiene estudios de la intertextualidad, paratextualidad, etcétera. Pero ¿qué quiere decir intertextualidad, no? Es como, por ejemplo, dimensionamos que en un discurso hay muchos temas, ¿no? Que a lo mejor pueden ser reconocidos por nuestro código. Y entonces ese código dimensiona, por ejemplo, la música de Daft Punk, ¿no? Tiene loops o música de sampleo que implica otras melodías que fueron no hechas precisamente para el sampleo, pero pues, se utilizaron para eso. Entonces tenemos unos intertextos ahí y también una extratextualidad, ¿no? Que implica que un nuevo discurso se haya hecho a partir de una tendencia, un estilo. Entonces, por ejemplo, esto lo podemos ver en los libros, en los cómics, en las películas, ¿no? Lo vemos también en la música, pero por ejemplo, una película, por ejemplo, puede tener rasgos que pueden tener con el cómic, ¿no? Pero también rasgos que tengan que ver con el libro. Por ejemplo, un buen ejemplo es la película de Blade Runner, ¿no? Que de alguna manera se vislumbra, ¿no? Al libro de Philip K. Dick, ¿no? De si sueñan las ovejas, si sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Y habla de, ambos textos tienen un sentido, ¿no? Y como se hace una adaptación por transposición o más o menos libre, hay cosas que no están en el libro y hay cosas que en la película no vienen del libro, ¿no? Entonces, obviamente, llegan a ser complementarias, ¿no? Pero a partir del estilo, por ejemplo, aquí de Ridley Scott, ¿no? Se, se hace una manipulación de algunos elementos. De hecho, por ahí la película de Blade Runner, la edición final, utiliza material de Stanley Kubrick, por ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo, eh, metraje que no usó en El Resplandor
se ve en Blade Runner, ¿no? Que es unas montañas al final, ¿no? Pero a lo mejor en la esencia, en el texto, pues está de Philip K. Dick, en la forma, pues bueno, tiene estos elementos de mezcla, ¿no? Extratextuales, ¿no? Que bueno, la extratextualidad es la totalidad, ¿no? Y la intertextualidad lo veríamos como dentro de lleno, dentro de un perfil particular, ¿no? O sea, por eso se mezclan estos elementos, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas reflexiones, ¿no? Que sería la dimensión formal, poética, escrita, ¿no? Que implica lo que es la escuela rusa, el formalismo, ¿no? Que es toda esta escuela con Jacobson, ¿no? El círculo de Opojas, ¿no? Bakhtin es un elemento muy, muy importante, ¿no? Dice, si bien la confrontación al régimen ya se había dado, con Bakhtin se reflexiona desde el sujeto y la mente, ¿no? O sea, aquí pues iba a confrontar mucho el papel del Estado, ¿no? La heteroidentificación del Estado, ¿no? Lotman, Torop y la cultura, ¿no? Si bien hay preponderancia sobre lo escrito, ¿no? Se dimensiona mucho sobre la modelización de la lengua sobre el mundo cultural. Aquí no va a ser también muy distinto a la gran trayectoria, por ejemplo, que tenía Roland Barthes en ver este carácter interlingüístico, ¿no? O translingüístico, porque todo lo que significamos como objetos lo hacemos a través de lo verbal, ¿no? Entonces, a través de lo verbal es que, por ejemplo, significamos al mundo, porque es nuestra lengua franca con la cual nos comunicamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunas fuentes, ¿no? Identidad y alteridad en Bakhtin, de Alejos García, ¿no? Estética de la creación verbal, de Mijail Bakhtin, ¿no? Teoría estética de la novela, ¿no? De hecho, no sé eh, si no están ahí en la plataforma, estas se pueden conseguir en internet, ¿no? Yo también soy yo, ¿no? Son selección de textos, el prólogo de Tatiana Bubnova, de Domínguez Caparro, teorías literarias del siglo XX, ¿no? De Yuri Dotman, pues revisamos lo que sería la semiósfera, y de Torop la intersemiosis y traducción intersemiótica, ¿no? Bueno, aquí, bueno, los templates de Slides Go, que, pues bueno, finalmente fueron los que utilicé para la presentación, ¿no? Y pues bueno, vamos a terminar la presentación y bueno, pasamos a lo que serían entonces preguntas, opiniones, respuestas en para lo que sería la parte de discusión que tenemos ahorita. Digo, tenemos bastante tiempo. Entonces, pues bueno, soy todo oídos, preguntas, respuestas, comentarios, ¿no? Si quedó claro, hay algunos temas aquí, digo, ya no abordé la parte de eco, que es otra parte de la teoría de la cultura, que es muy diferente, ¿no? Pero que por ahí podría estar luego, podría incluir por ahí alguna presentación en la plataforma, ¿no? Pero que bueno, de alguna manera, dado nuestro curso que es un poco ahora más, em, más pequeño, ¿no? Pues de alguna manera tenemos que sintetizar los temas, ¿no? Entonces, nos quedan 2 sesiones más, ¿no? Que serán en el mes de enero. Y que bueno, ahí ya le vamos a dar un poco más de lleno a la parte de hermenéutica, ¿no? Entonces por ahí van a revisar el texto de Fabris, ¿no? Del giro hermenéutico y del lenguaje, ¿no? La parte o la sección de Heidegger, vamos a verlo la siguiente sesión. Pero de alguna manera, pues hasta aquí, eh, este, vamos cerrando lo que es la parte de semiótica. De alguna manera ya vimos toda esta reflexión del curso, ¿no? Vimos 3 grandes escuelas: estructuralismo, pragmatismo y esta teoría rusa que
trata de implicar algunos elementos estructurales, pero también algunos aspectos pragmáticos, ¿no? Lo mismo sucede con Humberto Eco, que también es un autor que comienza desde lo estructural y se pasa al equipo de los pragmáticos, ¿no? Entonces, preguntas, comentarios, por ahí levantadas la mano. Ajá, tenemos a Saavedra Cruz Yasmín. A ver, adelante, Yasmín. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi duda realmente es, bueno, ya leí un poquito más y vi algunos videos sobre Lotman porque sí se me hizo como un poquito difícil diferenciar entre su propuesta de la semiótica de la cultura Ujú. y la diferencia o límite que antepone entre la intertextualidad y la extratextualidad, porque siento que tienen, bueno, que tienen, comparten muchos como puntos en común, pero a la vez, no sé, como que tengo el concepto muy confundido, pues, no sé si puede Ah, ayudarme en okey. diferenciar esto. Sí, bueno, sí, la semiósfera y la parte de la intertextualidad, pues, obviamente, Lotman y Toro, pues, bueno, los autores son contemporáneos, es que están abordando ¿en qué tienen en común? Que tienen el problema de la cultura, ¿no? La cultura está dimensionada por objetos, o sea, por cosas, por cuestiones materiales, cuestiones, pero bueno, la cultura no solamente es una cuestión material, ¿no? O sea, sino que si cualquier objeto de la cultura, si que encontremos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo significar lo que es un celular, ¿no? Que es producto tecnológico de la cultura, pero si yo no le doy la correspondencia en la mente como sujeto, ¿no? De significado, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Entonces, en cualquier objeto, ¿no? Pues bueno, podemos entender que hay límites entre cualquier objeto donde se construye ese significado alrededor de una atmósfera, ¿no? Este término que se retoma de Bernatsky, ¿no? Hacer una metáfora de lo que sería, vivimos alrededor de signos, así como vivimos con el aire, ¿no? En la atmósfera con oxígeno, nosotros culturalmente vivimos de signos, ¿no? Alrededor nuestro para poder actuar. O sea, con el oxígeno, por ejemplo, o el ecosistema, comemos, ¿no? Nos alimentamos con comida, ¿no? Recibimos oxígeno del ambiente y podemos vivir. Culturalmente hay una especie de doble vida, ¿no? Con la cual nosotros actuamos. Entonces, a través de ese mundo de signos, ¿no? Es como, por ejemplo, dimensionados. Y retomo la parte dual, ¿no? Porque entre lo material y entre lo mental, porque, bueno, se confrontan en que el signo o las dimensiones del signo han sido una reflexión entre las dos grandes tradiciones que se habían planteado entre el estructuralismo y el pragmatismo, ¿no? Que en un lado se veía el estructuralismo como una parte discursiva y por otra parte el pragmatismo como una parte mental lógica, se conjugan mucho en la cultura en términos de la acción. O sea, nosotros, si yo voy al mercado, al supermercado, ¿no? Y compro, por ejemplo, algún producto, yo ya sé que, por ejemplo, si compro una manzana, le doy el significado que es para comer o que puede ser un elemento comestible. Entonces, lo interesante aquí sería vislumbrar, ¿no? Que no hay una sin la otra, ¿no? Entonces, tendríamos aquí la dimensión posible, ¿no? En donde cada uno de nosotros significa eso culturalmente, pero hay un contexto que nos relaciona a todos, ¿no? Hay objetos, ¿no? Que, por ejemplo, tienen otra palabra, ¿no? En el extranjero, bueno, eso a lo mejor también lo comenta más Humberto Eco en el curso de semiótica general, en donde, por ejemplo, yo, por ejemplo, puedo referirme a un perro, ¿no? Y hay otra palabra en inglés que se llama dog, ¿no? Pero culturalmente está establecida esa palabra, ¿no? Igual, ¿no? Manzana, apple, ¿no? Pomme, ¿no? En francés. Y más o menos especifica eso, ¿no?
Ahora bien, si lo vemos en la parte de traducir, ¿no? Precisamente, ¿no? Dog y perro, ¿no? Vamos a ver que alrededor de la cultura hay valores, ¿no? No sé, bueno, a lo mejor universalmente, o se ha tratado de dimensionar universalmente que el perro, por ejemplo, tiene un valor de compañero, etcétera, ¿no? De ser una mascota, ¿no? Muy fiel, etcétera. Pero, por ejemplo, no sé, bueno, eso no sé si no tengo el dato seguro, ¿no? Si en China sí realmente se los comen o no. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si el perro? Bueno, veamos, ¿no? El significado que muchas veces se decía, ¿no? Que en vez de carne de res, ¿no? En las taquerías te daban carne de perro, ¿no? Que luego desmantelaban el tráfico, ¿no? De cierta carne de perro, ¿no? Etcétera. Pero, por ejemplo, es un significado diferente, ¿no? O sea, tú lo puedes decir intertextualmente, hay una referencia, hay un animal, ¿no? Pero extratextualmente dices, hay valores, ¿no? Que se dimensionan en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, el nopal, ¿no? El nopal es muy, o sea, se come, ¿no? Aquí en México, ¿no? Y por ejemplo, en algunas otras partes del mundo, ¿no? Ahora ya se come o se utiliza para los medicamentos, ¿no? Pero había épocas en donde, pues, no sabían que eso se podía comer, ¿no? Entonces, también son elementos interesantes, ¿no? De la cultura, ¿no? Porque es la cultura la que implica esto. Yo a veces precisamente pongo los elementos de la comida precisamente porque muchas veces se puede vislumbrar estos choques culturales, ¿no? Entre una población y otra, ¿no? Otra parte que van a tener en común es que como utilizamos la palabra, ¿no? Pues estamos explicando con la palabra cosas que a lo mejor hemos reflexionado, leído, etcétera, para decir qué significa, ¿no? A lo mejor cuál es el significado profundo de alguna obra literaria, etcétera. Entonces podemos dimensionar que por ejemplo, una obra literaria, ¿no? Por ejemplo, de Madame Bovary tiene a lo mejor un aspecto sociocultural que habla de una época costumbrista, etcétera, pero confronta estos aspectos de la modernidad, ¿no? En Europa, ¿no? Y pues bueno, así ya podemos sacar un doble significado, ¿no? Intertextualmente puedes ver que hay elementos que obedecen a un contexto que ya sucedieron, y extratextualmente puedes decir, bueno, aquí ya la interpretación tiene que ver con el valor del sujeto. Por ejemplo, interpretar una obra del romanticismo, no sé, a Frankenstein, ¿no? Por ejemplo, dices, pues ahí está el sujeto que no se ubica en el estado moderno, etcétera. Es una crítica a la modernidad, etcétera. Entonces, digo, son modelos diferentes, pero bueno, se pueden a veces aplicar a un mismo modelo, ¿no? Si lo vemos muy, muy tajentemente, la semiósfera a veces nada más implica lo que sería, se aplica a muchos objetos del mundo, por ejemplo, la regionalización, por ejemplo, de alguna artesanía, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, y con lo intertextual, por ejemplo, se puede aplicar muchas veces a objetos, por ejemplo, cinematográficos, de cómics, etcétera, ¿no? Entonces, más bien hay que ubicar que en cada uno de estos modelos nos puede permitir abordar ciertos objetos de estudio y que hay objetos de estudios que a lo mejor puedes utilizar los dos, ¿no? Por ejemplo, ahora ya no hay mucha diferencia en el discurso audiovisual o cinematográfico, ¿no? Pero puedes decir que, por ejemplo, hay tendencias, ¿no? En Francia, por ejemplo, los filmes tienen una cierta tendencia, ¿no? Al film norteamericano, que es mucho la imagen por la imagen, ¿no? Entonces pueden haber semiosferas distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la intertextualidad puedo decir, pues bueno, a lo mejor hay películas que se citan a sí mismas, ¿no? O por ejemplo, cuando hay remakes, puedes ver que ahí es como tal cual, ¿no? La interpretación directa, ¿no? De un objeto tal cual.
O a veces hay que ver, por ejemplo, si hay un estilo particular, ¿no? Que se trata de copiar, por ejemplo, una película que pueda ser como tipo homenaje a Hitchcock, ¿no? Como High Anxiety de Mel Brooks, ¿no? Que es una parodia, pero tiene algunos elementos intertextuales, ¿no? Eh, pero bueno, de alguna manera también puede haber un relive. Esas son cuestiones que a lo mejor se obedecen más por el pastiche, ¿no? Por ejemplo, de repente pueden haber elementos donde en una disco, ¿no? Se puede hacer una coyuntura, ¿no? En una discoteca, ¿no? Un antro, ¿no? Ponen música disco, ¿no? Y pueden hacer referencia a los años 70, ¿no? Entonces ahí, o por ejemplo en una obra de teatro, en una obra de danza, ¿no? Puedes hacer apología, por ejemplo, al ballet clásico, ¿no? O por ejemplo a una danza contemporánea, o un aspecto sociocultural, una danza regional, etcétera, ¿no? Ahí depende cómo lo quieras usar, por ejemplo, ¿no? Hay valores intertextuales, ¿no? O sea, y es interesante esto porque cada uno de nosotros habla de alguna manera con sintagmas aprendidos, ¿no? Solamente que cuando hacemos la reflexión, pues, o sea, dices, nadie de nosotros dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿No? Es cita al pie, esta frase la aprendí cuando tenía 3 años, ¿no? Cuando hacemos citas textuales, ¿no? Cuando estamos abordando un texto, un aparato crítico, es que estamos haciendo referencia a que alguien más o menos ya lo había dicho, ¿no? Entonces, de alguna manera nos citamos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y es así como, por ejemplo, pues viene la deformidad a veces en las tendencias del arte, ¿no? Pero, o sea, en esa parte hay que verlo como más en lo cotidiano, ¿no? O sea, en esta parte se abarca más, ¿no? O sea, toda esta idea de la semiosfera alrededor de cualquier objeto, ¿no? Y la parte de la intertextualidad alrededor de ese objeto, qué elementos particulares tiene de otros objetos, ¿no? O sea, podemos tener un mismo objeto, ¿no? Pero en la semiosfera se ve en relación con otros en lo sincrónico, ¿no? Y en la intertextualidad a veces se puede ver como en la parte diacrónica, ¿no? Aunque a veces convergen, ¿no? Ambas, ¿no? No sé si te confundí más, No, la verdad, justamente le pregunté porque quería escuchar estos ejemplos que nos da, porque con los ejemplos que nos pone de las películas me queda mucho más claro, sí, honestamente. Cuando estaba leyendo la lectura era como, ok, bueno, ya entendí el concepto, estoy tratando de vislumbrarlo en mi mente, pero no podía realizar un ejemplo, pues así que tan común, y creo que ya me quedó un poquito más claro, profe. Muchas gracias. sí. Por ejemplo, sí, bueno, gracias por la pregunta, Jess. Por ejemplo, las películas de Tarantino, ¿no? Por ejemplo, Death Proof, ¿no? Que es una película de el género slasher, ¿no? Nada más que ahí el arma es un auto, pero hace apología de toda esta películas de cine B, ¿no? Entonces tiene una intertextualidad ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, en Django, ¿no? Y los Hateful Hate, ¿no? Por ejemplo, tiene caracteres de intertextualidad del cine western, ¿no? En la de Hateful Hate es como la casa de terror, ¿no? Y casi casi una cabaña, ¿no? Pero por ejemplo, ahí hay intertextualidades, ¿no? Mezcladas, ¿no? Em, en, eh, bueno, en Pulp Fiction, pues bueno, ahí hace apología al cine de gángster, ¿no? Pero, por ejemplo, en Perros de Reserva, ¿no? También, o sea, es cine de gángster. Bueno, que en mucho tiempo se le decía que era apología al cine negro, de cine negro no le veo mucho, ¿no? Pero, este, porque, pues bueno, el cine negro es un género distinto, ¿no? Pero bueno, son elementos intertextuales o extratextuales, ¿no? Que están alrededor de Profe, ¿y qué pasaría, por ejemplo, perdón que le interrumpa, cuando Disney hace referencias o microreferencias de sus filmes dentro de otros filmes y son como easter eggs, o sea, de que mm, realmente no tienen como mucho que ver con la trama o son como muy casuales?
eso podría ser algo también hipertextual, Intertextual. intertextual. Sí, es Ajá. intertextualidad, claro. Sí, de hecho, pues es lo que pasaría, por ejemplo, con el Gabo, ¿no? Gabriel García Márquez en Cien años de soledad tiene ahí elementos de varias de sus obras, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, claro, por ejemplo, una obra bueno, Pixar, por ejemplo, Pixar se cita muchas veces a sí mismo, ¿no? A los créditos, ¿no? A veces, o hacen alusión, precisamente estos huevos de Pascua, ¿no? Donde dices, aquí hace alusión al personaje, o por ejemplo, aquí sale tal elemento que hace referencia a tal, o si estuvieran en el mismo universo, ¿no? Entonces, sí, claro, claro, son elementos intertextuales en específico, ¿no? El elemento intertextual es cuando dices, mira, ahí está Nemo, ¿no? Y cuando dices extratextual, es una tendencia en Pixar, ¿no? O sea, como la generalidad, ¿no? Es decir, hay varios elementos, hay una tendencia, ¿no? Por ejemplo, hay películas que citan directamente una película en específico, ¿no? Por ejemplo, las de Scary Movie, pues tienen elementos intersexuales muy directos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se copia la forma, ya es extratextual, o sea, ya es como un estilo, ¿no? Hacer una película tipo Orson Welles, una película, pero no identificas el personaje en específico, ¿no? Digo, ahorita ustedes ya están fuera a lo mejor de esta generación. Yo soy de la generación que escuchaba a Weird Al Yankovic, ¿no? Todavía compone este señor que son parodias, ¿no? Pero muchas de sus melodías son parodias, bueno, por ahí tiene parodias de Lady Gaga, ¿no? Pero tiene parodias a veces de estilos, ¿no? Entonces también se copian el estilo de de un autor. Por ahí, de hecho, hay un youtuber, ¿no? Norteamericano de pelo largo como rockero, no me acuerdo ahorita su nombre, que dice, bueno, voy a cantar una canción de Katy Perry al estilo de Aerosmith, al estilo de Queen, al estilo de, etcétera, ¿no? Y hace 20 estilos, ¿no? Entonces tiene elementos extratextuales, ¿no? Tiene el elemento intertextualidad de citar directamente una canción de Katy Perry, pero extratextualmente está citando la forma de otros autores, ¿no? Entonces ese elemento extratextual, pues finalmente están en dualidad, ¿no? Am, Hay algunos otros términos que vienen, por ejemplo, de Gerard Genet, que por ejemplo es el que ya es más específico lo que el intertexto, por ejemplo, el hipotexto y el hipertexto. El hipertexto es el texto al que hace referencia y el hipotexto es el texto nuevo, ¿no? El paratexto son elementos, por ejemplo, en un libro, ¿no? Como es la solapa, ¿no? Que son elementos añadidos, la portada, ¿no? Son paratextos, ¿no? Que van en contra del texto, pero son elementos que son diferentes. Por ejemplo, en Paidós hay un diseñador que pues luego recoge, Mario Eskenazi, retoma varios elementos de películas, etcétera, y los copia, ¿no? Entonces, de hecho, la chamba, por ejemplo, de hacer portadas de libros, ¿no? O de películas, ¿no? Luego es una chamba bien interesante en términos de sintetizar un concepto, ¿no? Muy bien. Tenemos la mano levantada de Gina. A ver, Gina, adelante. Sí, gracias, John. Buenos días. También, bueno, al respecto de la intertextualidad, los mismos autores que citan sus propias obras en otras obras, me recuerda mucho este caso de Pixar, que Ujú. tiene como esta parte de que dentro de sus películas da como guiños a otras películas que ellos mismos produjeron y así como que ponen como al espectador a cazar esas referencias y también el ejercicio que implica a uno como espectador tener el conocimiento de aquellos referentes, ¿no? Es una cosa como muy de conectar con el espectador y apelar hacia su contexto y hacia lo que conoce. También, bueno, otros cineastas, el caso que yo ahorita estoy tratando con Buñuel, a veces hasta autorreferenciarse, ¿no? Y crear cierto universo que, este,
que propicia o que da rasgos de cierto estilo muy particular de un autor. Esos serían como mis dos ejemplos y con lo que puedo vincular lo que Sí, estamos viendo. sí, claro, por ejemplo, Jenny, pues, obviamente en el caso de Buñuel, pues tú que estás trabajando toda esta parte de Galdós, pues bueno, ahí hay un elemento de intersexualidad muy evidente, ¿no? Pero, por ejemplo, extratextualmente, pues Buñuel, realmente su estilo, ¿no? Entre lo que va del surrealismo a otros estilos, ¿no? Al clasicismo a veces, ¿no? En algunas películas, ¿no? Y los trata de que bueno, el surrealismo ya en sí, por ejemplo, el surrealismo es una extratextualidad ya, ¿no? O sea, porque cita muchos elementos, ¿no? O sea, de hecho, en mis años de estudiante, ¿no? Creo que en alguna materia había un profesor o profesora que dejaba, por ejemplo, ahí, a ver, ahora van a hacer un video con el estilo impresionista, ¿no? Un video con el estilo postimpresionista, ¿no? Y entonces, pues bueno, la falla ahí como que muy plana, ¿no? A veces era decir, ¿no? Ah, bueno, hago mi video y pongo mi pintura atrás de Van Gogh, ¿no? Pero poner tu pintura atrás de Van Gogh ya lo vuelve surrealista, ¿no? Porque ya rompes el canon, ¿no? Del impresionismo, entonces dices, pues esto ya es más allá, ¿no? Entonces, de hecho, esta exposición que hubo de Van Gogh, con proyecciones y cámaras, ¿no? Pues fue una proyección surrealista, ¿no? Porque fue ¿cómo se le dice? De instalación. Entonces ahí es donde, por ejemplo, muchas veces en estos casos se vislumbra, ¿no? Muchos de los elementos que tú puedes captar o no. Y si se dan cuenta, aquí estamos como rayando una parte incluso de la que tendría que ver más ya con hermenéutica, ¿no? Porque ya no depende tanto del texto, sino a veces también del receptor, ¿no? Por eso tiene por eso House, eh, implica toda esta reflexión de las teorías de la recepción, ¿no? Porque a veces dependiendo del código, ¿no? Por eso a veces esto también, y también converge mucho con las ideas de Humberto Eco, ¿no? También porque Humberto Eco apelaba a que el mensaje es un significante y el código es el significado, ¿no? Entonces, el significante viaja, ¿no? Pero si depende de una comunidad cómo lo entienda, ¿no? Pues será diferente, ¿no? Y, por ejemplo, pues muchas de las películas de Buñuel, bueno, él tuvo que trabajar en México, ¿no? En un tiempo, ¿no? Y pero ya en su regreso a Europa, pues bueno, durante el franquismo, pues bueno, sus películas iban a ser complicadas, ¿no? Entonces, igual, ¿no? O sea, eh, estoy pensando, por ejemplo, en una película de em, el Doctor Parnassus, ¿no? De Terry Gilliam, ¿no? Es una película con elementos extratextuales surrealistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no cita directo, bueno, cita por ahí creo que algunas tendencias tipo Dalí, ¿no? Entonces también ahí es interesante vislumbrar, ¿no? Cómo se maneja, ¿no? En los autores, ¿no? Pero muy bien, Gina. Hay otra participación de Andrea Sánchez Rojas. Adelante. Buen día. Pues yo lo que quería decir era que a mí me gustó mucho la parte el texto de Lotman, en donde la parte de semiótica de la escena, porque creo que ahí cuando explica primero, o sea, me gustó mucho porque entendí la parte del juego, que él explica cómo en lo lúdico se puede, o sea, los participantes entran en un consenso de estar como en o sea, que aunque no sucedan una cosa en la vida real, digamos, eh, sienten hasta las emociones de estar, por ejemplo, da el ejemplo de unos niños jugando, ¿no? Entre rebeldes y policías, ¿no?
Entonces, y después como de esto pasa a la escena y hace todo este análisis del teatro, en donde creo que me parece que cita a Goethe, que dice que el teatro es como una saturación de significados, porque habla, ¿no? De que o sea, lo primero tenemos a los personajes que no saben lo que pasará en el futuro de la historia o que se ven dentro en este como universo, digamos, artificial. Y aparte tenemos al auditorio, y creo que no lo menciona explícitamente, pero también a los actores, ¿no? Entonces, o sea, y los objetos y la escenografía. Y creo que ahí se entiende muy bien, bueno, yo lo entendí mejor como este concepto de, incluso de la semiosfera, ¿no? Que, o sea, de límites y, bueno, de la frontera y la irregularidad, que a veces como que se desdibuja mucho, pero que precisamente él dice que, bueno, yo entendí que la frontera como esta condición hasta, digamos, no sé si está correcto, pero como la condición sine qua non de la semiosfera. Sí, Y, y bueno, me ayudó mucho lo de el texto. Bueno, en el primero, en que empieza a hablar de la semiosfera, pues sí lo estaba entendiendo, pero creo que lo entendí mejor ya con lo de la semiótica de la escena. perfecto. Fíjate que, bueno, descarté toda esta parte de la sesión en términos de la semiosfera 3, ¿no? Pero es muy, muy interesante. A ver, déjenme ver si eh, comparto aquí pantalla, ¿no? Este, por ejemplo, todo lo que es juegos, ¿no? O sea, toda la cultura, o sea, en realidad, de alguna manera, voy a pasar así rápido las diapositivas porque, bueno, son por viendo las imágenes. O sea, toda la parte de la conducta del juego, ¿no? Digo, dejé esta parte porque, pues, bueno, es un tanto ya más específica, ¿no? Pero, por ejemplo, toda la conducta humana que tenemos, pues de alguna manera implica toda esta relación de jugar con roles, ¿no? Eh, Alguno de ustedes que alguna vez haya sido curioso de jugar Calabozos y Dragones, se da cuenta que pues, es un juego en donde planteamos los roles, ¿no? De el alter ego de cada uno de nosotros. Y nosotros lo aplicamos muchas veces en el otro el otro para mí, ¿no? Que es muchas veces con la selfie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, y el juego de la escena, ¿no? Muchas veces, reflexiona sobre nuestro actuar, ¿no? Sobre nuestra particularidad en cómo reflexionamos, ¿no? Entonces, esta presentación la voy a dejar también ahí en la plataforma para que la puedan revisar, ¿no? Entonces es un resumen de esta Semiosfera 3, ¿no? Pero luego hay juegos luego con la pintura, ¿no? Porque luego dices, hay pinturas que implican o buscan no solamente describir, sino que hagas reflexionar y tu papel de actor, ¿no? Dentro de esa escena, ¿no? Como por ejemplo las obras de Velázquez, ¿no? Entonces también por ahí, ¿no? Y hay una parte que a mí me gusta mucho de Lotman, ¿no? También lo de los muñecos, ¿no? Porque con los muñecos a veces jugamos, bueno, a mí me gusta coleccionarlos, ¿no? Pero implica muchas veces lo folclórico, el arte, ¿no? La artesanía, ¿no? Pero se genera toda una mitología del juguete, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, ¿a ustedes no les tocó esta parte de los cines antiguos en donde tú ibas a ver una película y cuando salías del cine, encontrabas al puesto al vendedor de los artículos que eran así como, pues no oficiales, ¿no? Y te vendían el muñequito de Mazinger Z, ¿no? De Voltron, ¿no? De He-Man, ¿no? Etcétera. Eh, y era como decir, bueno, me llevo el juguete, ¿no? Me lo llevo, ¿no? De la película, ¿no? Casi, casi, ¿no? Era como un souvenir. Entonces, de hecho, los souvenirs muchas veces tienen ese papel extratextual, ¿no?
Pero sí, en la escena es muy, muy interesante también vislumbrar que nosotros actuamos, ¿no? O sea, tenemos papeles y roles, ¿no? Jugamos con nuestro papel folclórico en la sociedad, ¿no? Entonces, así es como, por ejemplo, pues muchas veces, eh, o sea, como si tuviéramos nuestros Pokémones, ¿no? O sea, nos da poder luego tener un santito, ¿no? En la mano porque dice, me va a dar poder, ¿no? Pero eso es una dimensión bien, bien interesante, ¿no? Donde estamos vislumbrando cómo nos interpretamos a nosotros mismos o nos damos cuenta que nuestra personalidad es una especie de actuación, ¿no? Casi, casi, ¿no? Porque es un rol asignado, ¿no? Pero es a partir de ahí, de esos roles asignados, que más o menos el teatro surge, ¿no? O sea, en las obras griegas, ¿no? Finalmente lo que sean comedias o tragedias, tratan de ejemplificar elementos humanos, ¿no? Algo que planteaba ya Aristóteles, ¿no? En la poética, ¿no? O sea, cómo te construyes, ¿no? Dentro del texto, ¿no? Y muchas veces nos identificamos muchas veces con las películas, ¿no? Dices, o nos proyectamos o nos identificamos, ¿no? Dices, esa parte que tiene ese personaje me conmueve, ¿no? A veces no has vivido eso, pero entonces te proyectas en él. Cuando te identificas es que ya estás así como llorando, ¿no? ¿Sí? Hay una participación, Saavedra, creo que sobre justo el tema que está tratando. A ver, Sí, adelante. yo nada más es una rápida, bueno, es sobre lo que están comentando del teatro. Hay un término que es encuerpamiento, que es un término muy contemporáneo, que Ujú. es justamente la adaptación de, de la suposición cosmogónica de otra persona en mi cuerpo para la representación teatral. Y bueno, hay un autor que me gustaría recomendarles, que es Victor Turner, que habla Ah, ajá. sobre los dramas sociales y las metáforas rituales. Y creo que ahorita no, o sea, no lo había pensado así, pero la relación entre la intertextualidad y también podría ser un poquito de la extratextualidad entra en este acuerpamiento justamente del teatro y de la danza, que es como una superposición de un personaje que es ajeno a mí, pero que trato a través de un proceso de llevar a mi cuerpo para poder interpretar. Y pues nada, eso es muy interesante y les recomiendo ese autor. Sí, sí, no, qué bueno que haces la recomendación. Vamos a no leerlo directamente, vamos, el texto de Antropología Simbólica, que es el último texto, hace referencia no solamente a Victor Turner, también a Clifford Geertz, ¿no? Victor Turner, para comentarles un poquito, pues es un autor de la antropología simbólica, pero por ejemplo, él tiene dos textos interesantes. Uno creo que es el de la pelea de gallos, no me acuerdo, y hay otro que habla del cura Hidalgo, el cura Hidalgo como personaje histórico, ¿no? Entonces, dentro lo trata de ver como en una narrativa, ¿no? O sea, y por ejemplo, el cura Hidalgo, pues todos sabemos que es un personaje, como nos los cuentan, ha sido un personaje creado, ¿no? O sea, no tenemos muchos datos fehacientes del cura Hidalgo histórico, ¿no? Sino tenemos del cura Hidalgo mitológico, ¿no? Porque incluso la figura, quién es, la pintura, no está basada en un naturalista de España, creo, o algo así, ¿no? O sea, no tenemos una fotografía fiel del cura Hidalgo. Entonces, Turner aborda mucho esta parte narrativa, ¿no? Em, entonces, en esa dimensión, pues bueno, tiene esta extracorporeidad, ¿no? Que hacemos alusión, ¿no? Y es bien interesante en el papel del teatro porque al fin y al cabo, tú puedes ver una obra, ¿no? Representada por dos actores distintos y la interpretación puede ser distinta, ¿no? Entonces ahí, si, eh, no sé, bueno, yo el método que conozco de teatro, ¿no? En algún taller que tomé, ¿no? Pues fue el método Chekhov, ¿no? Que es el método de tratar de copiar una emoción, un objeto, ¿no? Y no tanto el método de Stanislavski, que es método psicológico, en términos de decir, ahora voy a hacer una lata apachurrada, ¿no? Entonces,
lo puedes fijar, ¿no? Así como corpóreamente, ¿no? Pero lo interesante es cómo ya después mentalmente lo proyectas, ¿no? No solamente desde la parte física, como soy literalmente una lata destrozada, ¿no? Sino metafóricamente, ¿no? Entonces, y la voz se te corta, ¿no? Entonces, esas proyecciones interesantes del juego de la escena, precisamente son recursos que todos podemos tener en la vida cotidiana, ¿no? Pero muchas veces fuera de eso no lo hacemos, ¿no? De hecho, es interesante porque los actores muchas veces se dan en la escena, ¿no? No en la vida cotidiana, ¿no? Porque podrías decir: "Oye, pero tú en la escena haces muchas cosas, malabares, etcétera, pero tú eres muy tímido socialmente", ¿no? Se puede dar, ¿no? Eh, porque el espacio lo permite, ¿no? Entonces, y hay personas que parece que sí están actuando en la vida cotidiana y, pues, los pones a actuar en una escena y como que, pues, dices: "Pues eres sí el mismo", ¿no? Digo, luego hay casos, ¿no? Que de repente hay actores que actúan igual, ¿no? O sea, ves todas las películas y como que no ves mucha diferencia, ¿no? Digo, me voy a atrever a decir aquí algo, en vivo, pero bueno, no sé. Por ejemplo, yo veo las películas de López Tarso y yo lo veo igual, ¿no? Siempre, o sea, no veo una diferencia entre sus personajes, ¿no? Lo veo siempre siendo él, ¿no? Entonces, o busca personajes que den de sí, ¿no? O sea, pero hay actores que tienen manías, etcétera, ¿no? Porque siempre están interpretando de la misma manera, ¿no? Y ahí es donde viene todo el efecto del ensamble, ¿no? De decir qué es todos los elementos recurrentes, ¿no? En la configuración de signos para demostrar algo, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Como por ejemplo en la parte de la arquitectura, ¿no? También de cómo quieres que las personas actúen, ¿no? Y por ejemplo, y esto, si se van a comunicación organizacional, lo van a plantear muchas veces en el cuál va a ser el espacio de trabajo que quieres para tus trabajadores, ¿no? Y qué tipo de rol quieres que tengan, ¿no? Entonces ahí es como muchas veces jugar como al juego de la representación y al juego de quién soy, ¿no? Ok, muy bien, Pues, muy, no, otra, sí, es que, perdón que le diga esto, pero es que habla y como que se me viene a la mente la información. sí. También hay una autora que se llama Piedad Solans y habla sobre la no naturaleza del cuerpo y también menciona un poquito sobre lo que acaba de decir de las actuaciones en la vida real. Ella menciona que todos tenemos muchas máscaras y que nuestra convivencia social se basa en saber cuándo usarlas y cuándo no, o frente a quién ser qué y frente a quién ser cuál. Entonces, también es otra recomendación, Piedad Salans. Y sobre la dramaturgia de la vida y de las personas, pero en específico de los actores y los bailarines, también Cardona, en la dramaturgia del bailarín, también es otro autor que está muy bueno. Si gustan, no sé si les tengo los textos, pues se los puedo pasar porque están muy interesantes y creo que es otra forma como de apropiarse del conocimiento, porque termina la clase y es como, bueno, ya lo dejé en mi libreta o lo dejé en mi apunte o en la Claro. tarea de tu aula virtual, pero Ajá. creo que pues deberíamos de todos de seguir como que retroalimentando este aprendizaje que pues estamos invirtiendo tiempo y pues nada, ya, eso es todo. Claro, sí, bueno, ya le estás dando un toque aquí de seminario, si quieres me los compartes y ya los subo a la plataforma directamente en la parte de bibliografía y los pongo, porque son bienvenidos todo lo que Sí, sea. profe, claro, se los envío a su correo. Ándale, ándale, me los envías y ya los subo porque eh, todos aprendemos, ¿no? Sobre todo aquí en SUA, pues no es tanto la pasividad de profesor-alumno, sino que es un poco más dialógica. A mí me gusta mucho esto, precisamente porque vamos aprendiendo de todos. Estos autores últimos que mencionas, sí, no los conozco. De teatro sí, o sea, he leído poco, me interesa muchas veces, ¿no? Digo, nunca fui actor porque pues no tengo buena retención de memoria, pero siempre es interesante, ¿no? Tratar de interpretar algo, ¿no? Alguna vez hice mímica y todo eso, ¿no? Pero
en mis ejercicios de la universidad, ¿no? Pero de alguna manera creo que es interesante ver toda esta dimensión que juega con el cuerpo, ¿no? Sí hay, sí digo, todavía no he logrado conseguir en físico los textos estos como de teatro, ¿no? Bueno, más bien en PDF, ¿no? Para enviártelos también. Pero sí, de alguna manera, es importante también ver este resguardo que podemos hacer, ¿no? Y cómo contribuir a varias, a varias posibilidades, porque sí, o sea, de alguna manera, toda esta parte de la teatralidad se utiliza muchas veces en el interaccionismo simbólico, en Erwin Goffman, ¿no? Plantea cómo tenemos roles, ¿no? ¿Quién más? Bueno, el fundador de la carrera en la facultad, Antonio del Humo, que ya falleció, tiene un texto muy bonito que se llama El hombre teatral, ¿no? O también me recordaba, pues, todas esas teorías de Jung, ¿no? De las máscaras, ¿no? Ahí se plantea muchas veces cómo nos basamos en arquetipos, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, ya en términos ya más pedagógicos, yo a veces trabajo mucho con los esquemas de los arquetipos, ¿no? Con los eneatipos, ¿no? El eneagrama, ¿no? Porque, pues bueno, en el eneagrama, pues bueno, luego puedes identificar más o menos los juegos de personalidad que más o menos nos da relativamente la sociedad, ¿no? Y a veces lo he dimensionado muchas veces como una parte de autoconocimiento de mis tesistas, ¿no? De quién es, por ejemplo, cómo conocer su eneatipo y decir, bueno, hay partes en donde uno a veces se pone como trampas, ¿no? Durante el trabajo de la tesis, ¿no? Entonces dices, es mucho de dialogismo y de reflexión, ¿no? Decir qué papel estás jugando y que, pues bueno, así tienes la máscara de estudiante, tienes la máscara de profesor, pero en la vida cotidiana usas muchas otras máscaras, pero al final quién somos, ¿no? Ese va a ser un tema interesante en la siguiente sesión que vamos a ver a Heidegger, ¿no? En este texto resumido de Fabri, en el giro del lenguaje y la hermenéutica, ¿no? Es el segundo o tercer, creo que es el segundo capítulo, el que habla de Heidegger, el que van a tener que revisar en cómo nos proyectamos con el arte, cómo nos identificamos o nos proyectamos en juegos que salen fuera de nosotros, ¿no? Ok, La última participación es de Gina Ramírez. adelante, Gina. Sí, gracias, John. Bueno, yo quería proponer un ejemplo a partir de esta cuestión de la teatralidad y de a veces los límites entre la realidad y la representación que ha sido de semanas bastante recientes, ¿no? A propósito de una serie que está en Netflix que se llama The Crown, la Corona, donde ya llegó el punto entre, pues más que nada de los espectadores y de la verosimilitud de esta situación. Y la verosimilitud es un concepto que a mí me gusta mucho, que lo maneja Aristóteles Ujú. en la poética, ¿no? Y hablar acerca de que, pues, estos límites entre la realidad y lo representado, ¿no? No porque las cosas sean de cierta forma en las representaciones, aluden o apelan inmediatamente a algo en la vida real y los juegos que se manifiestan a través de esto. Y me vino mucho a la mente este ejemplo de la corona, porque hablando de los juegos, de los roles, de esta cuestión del interaccionismo simbólico, llega un punto en las representaciones de este tipo de series e incluso de los biopics del género como de, Ujú. de las biografías en la cuestión audiovisual, donde las personas, y en este ejemplo en específico, se quedaron como tan impactadas de la última temporada entre esta onda pues muy cercana de Diana y Carlos y todo lo que ahí pasó, que el primer ministro pues, de Inglaterra le pidió al secretario de Cultura que por favor hablara con los productores de The Crown para poner un letrero al inicio de cada capítulo diciendo, esto no es la realidad.
¿no? Porque ya llega un punto en el que la audiencia, ¿no?, empezaron como a decir, no, es que de manera un poquito más de chisme, no, es que eso sí pasó, es que no, es que te empiezas a creer estas representaciones y empiezas a tomarlas como algo literal y como algo Sí. histórico. Y entonces pasa algo muy curioso, bueno, que a mi parecer tiene que ver con toda esta esfera de la representación de la teatralidad y los elementos extratextuales, porque al final esto, digamos que las personas que vivieron esto, pues viven y están allá afuera. Sin embargo, dentro del texto se alude a ciertas situaciones y ciertos acontecimientos históricos que tienen un referente, pues, histórico, ¿no? Y pasa lo mismo con el ejemplo que das como del cura Hidalgo, ¿no? Eh, Se conoce el personaje, se conoce el mito, se conocen ciertos datos y es igual en el caso de la reina Isabel, ¿no? Se conocen ciertos datos, se conocen ciertos mitos y que van construyendo a la representación del personaje dentro de la serie, por ejemplo, y fuera dentro de la cultura popular, ¿no? Claro. Y bueno, ya a colación nada más esta cuestión como del interaccionismo simbólico y la representación teatral en la vida real, pues obviamente los protocolos que cada uno de estas casas y coronas europeas hacen, ¿no? Tienen cierto protocolo, ciertos pasos a seguir, ciertas maneras de comportarse que aluden a una teatralidad de la vida real, donde cada quien tiene una jerarquía o es un personaje muy diferente y que van jugando, ¿no? Que se van manifestando con ciertos comportamientos. Y bueno, sería el ejemplo para abundar a la discusión. Gracias. Ok, gracias Gina. Pues bueno, ya ya estamos fuera de tiempo, ya se andan saliendo los compañeros. Entonces, pues lo dejamos, ese tema está interesante, ¿no? Lo de la corona, porque es bueno, todo un tema, ¿no? Lo de la representación de la monarquía. Pero bueno, pues me voy despidiendo, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes pues por su asistencia, ¿no? Entonces les agradezco pues la participación y pues bueno, nos estamos viendo y pues bueno, hasta la próxima. Gracias, Nos profe. vemos, profe. Feliz Gracias. Navidad y Año Nuevo a todos, Así, chicos. igualmente. Gracias, Nos muchas vemos, gracias, Marisol. Gastón, Gracias. por la entrada. Gracias. Sí, yo sí pude verlo. Ok. Hola.